¿qué es un fundamento? Es la serie que estamos tocando, Fundamentos en la Iglesia. Un fundamento es el cimiento en el cual descansa y se apoya un edificio. De la misma manera nosotros como cristianos, nuestro fundamento, ¿quién es? Es Cristo. ¿Sí? Y antes de conocer a Jesucristo, ¿cómo estaba nuestro cimiento? ¿Cómo estaba nuestro fundamento? No había. Nuestro cimiento estaba en la mentira, estaba en lo falso, estaba en lo efímero, y el conocimiento de la palabra de Dios relativamente no era nada. Tú y yo, antes de conocer a Cristo, o quizá muy pocos, tomaron el tiempo o la curiosidad, se le podía llamar, de tomar una Biblia y leer la palabra del Señor. ¿Lo había en alguno de ustedes? En mí no había eso. No había una iniciativa, por lo tanto nuestro fundamento no era nada. Tampoco sabíamos que la Biblia consta de 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, que eran 66 libros. Tampoco lo sabíamos. ¿Alguien lo sabía? ¿Alguien sabía de las cartas de Pablo, de los profetas mayores, de los profetas menores? ¿Alguien sabía que existía el libro de Cantar en los Cantares? No sabíamos, hermano. Es por eso que ahora que conocemos de Cristo y aquellos que se están añadiendo, bueno, es importante que conozcan también todo esto. Y como no había fundamentos, no había cimientos, estábamos sin Dios y estábamos sin nada en este mundo. Nuestro andar en Cristo era sin dirección, sin rumbo, estábamos a la deriva. Nuestra vida era un caos, era un desastre, en nuestra vida no había orden, caminábamos sin rumbo, caminábamos sin dirección, no sabíamos cuál era nuestro destino, y ahora, hermanos, nos damos cuenta que nuestro destino por la muerte de Cristo en la cruz, ¿cuál es? Es el cielo. Amén. Es el cielo, ese es nuestro camino o nuestro destino en el cual tú y yo hemos estado permaneciendo. Así que estaremos fundamentando nuestra fe en el Hijo de Dios. De lo contrario, si a la iglesia no se le fundamenta o no se le ponen bases sólidas lo que es la fe cristiana, muy fácilmente estos asistentes en la iglesia otra vez volverán a la incredulidad, ¿sí? Y se volverán a las costumbres de este mundo. En el tiempo que tenemos de conocer de Cristo, lo hemos dicho varias veces, repetidas veces, ha sido un caminar de casi 19 años, hemos llegado a la iglesia, vemos gente cantando, adorando, enseñando a otros, pastoreando a otros, y en la actualidad ya no están en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque su fundamento no fue Jesús. ¿Queda claro? Es por eso que nosotros debemos de aprender estos fundamentos. Así que como cristianos debemos establecer nuestra fe y el fundamento será sobre la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que por favor sean tan amables de abrir el libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 2. Hermanos, es importante que cada uno de los que estamos aquí tomemos conciencia quién es Jesús. Amén. Nosotros tenemos que aprender, tenemos que crecer en la fe en Cristo. ¿Por qué te menciono todo esto? Es muy sencillo. Hermanos, la situación en el mundo, nos damos cuenta que cada vez más se está complicando, cada vez más se está complicando. Se huele o hay una estela de muerte, una estela de enfermedad, una estela de inseguridad y lo más delicado, hermanos, las familias se están desintegrando. Ahora las familias, ya no hay comunicación entre ellos, hay muchísima infidelidad dentro de las familias, muchísima, hermanos, como tú no tienes idea, muchísima. El adulterio, la fornicación se está moviendo de una manera terrible, ¿sí? Así que es importante poner nuestra mirada y nuestros
ojos en Cristo para que nuestros fundamentos y las bases que tengamos de nuestra fe sean sólidas. ¿Ya tienen Hebreos 12:2? Muy bien, dice, puesto los ojos, ¿en quién vamos a poner nuestros ojos? En Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Amén. Entonces, vamos a poner nuestra mirada en estos fundamentos que estaremos enseñando durante varios meses. Vamos a poner nuestra mirada en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y las siguientes palabras vamos a leer por qué Él es el autor y consumador de nuestra fe. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús sufrió en la cruz. Jesús sufrió y murió en esa cruz. En la cruz, la sangre de Jesús fue derramada. Entonces, nuestros ojos y nuestra fe va a estar en alguien que fue y murió en la cruz. Y luego dice, menospreciando el oprobio, y esto es lo más glorioso, hermanos. ¿Cómo termina el verso? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, nuestra fe no está hueca, nuestra fe no está vacía. Nuestra fe está y nuestros ojos están sobre Cristo, que está sentado a la diestra del trono de Dios. Podemos ver que la Biblia traduce de una manera muy hermosa cuando dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Amén. Miren, he escuchado muchas enseñanzas respecto a este verso. Y muchas de las veces la gente que se para aquí al frente te está enseñando, puesto los ojos en Jesús, pero te está diciendo de una manera muy sutil, pero no te olvides de que yo estoy aquí. Amén, hermanos. Por eso quiero aclarar, nosotros nuestra mirada ¿en quién la vamos a poner? En Jesús. Y solamente si nosotros ponemos la mirada en Jesús, vamos a poner nuestros ojos, vamos a saber hacia dónde vamos a caminar, vamos a saber hacia dónde vamos a correr, porque es correr hacia Jesús. ¿Por qué menciono la palabra correr? ¿Tú sabías que la vida cristiana es una carrera? Es una carrera, hermanos, es una carrera de esfuerzo, es una carrera de trabajo. Y solamente si nosotros vemos a Jesús, será posible terminar la carrera. Miren, en un entrenamiento de atletismo, después de hacer un calentamiento previo, 10, 15 minutos para que el músculo esté totalmente ejercitado, relajado, ya para poder tomar la rutina que el entrenador va a trazar, el entrenador nos llama y nos dice, vengan todos, ¿sí? Y nos dice, esta va a ser la ruta del día de hoy. ¿Qué creen que pasa? Aún escuchando la instrucción del entrenador, ¿cuál va a ser la ruta que ya muchos o la mayoría conocen? No falta quien se pierda. Toma otra ruta. Entonces ahí van los corredores. Ahí van y dicen, es por acá. Y el avisado dice, no, el entrenador dijo que era por acá. Pero el que creyó o pensó y no estuvo atento a la instrucción, ¿qué creen que dijo? Es por acá. Entonces se divide el grupo. Entonces el que dijo que era por un lado, ¿qué creen ustedes que hace el resto del equipo? Lo sigue. Y se pierden. Al final, cuando todos nos reunimos, dijimos, otra vez se perdieron. ¿Sí? Muchos lo toman como de risa, como de burla. Hermanos, en Cristo no debemos de tomar las cosas a la ligera. Es por eso que estamos enseñando fundamentos, porque yo como pastor, los servidores, los hermanos que predican, podemos decir, vamos bien. Pero si nosotros no nos guiamos nuestra vida cristiana de acuerdo a lo que la palabra dice, ¿qué creen que podemos hacer con ustedes?
los podemos perder. Y la única manera de darnos cuenta si estuvimos perdidos, no es porque alguien bien venga y me lo diga, la doctrina que tú estás predicando es incorrecta, está mal. Y quizá yo de necio diga, no es cierto, yo voy bien. Miren, la única manera de que yo me pueda dar cuenta o nos podamos dar cuenta es cuando estemos delante de la presencia del Señor. Y vamos a decir, caray, que este no era el camino. ¿Saben qué nos van a decir? Se perdieron. ¿Saben ustedes cuántas iglesias podemos estar perdidos sin conocer y sin saberlo? Es por eso, hermanos, que nuestra mirada tiene que estar ¿en quién? En Jesús. Así que debemos de poner nuestra mirada muy fija en Él, primeramente porque Jesús es el centro de nuestra fe, Jesús es nuestra inspiración y Jesús es nuestro mayor ejemplo. Por eso la palabra de Dios no la debemos de dejar en ningún momento. Miren, en el antiguo griego, puesto los ojos en Jesús, es un verbo que va implícito de no desviar tu mirada sobre otras cosas, sino más bien poner nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. Y debemos de considerar a Jesús como nuestro máximo ejemplo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conociéndolo y leyendo cada vez más la palabra de Dios. Ahora, Jesús no solamente es el autor de nuestra fe, Él es el consumador. ¿Por qué? Porque fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Hermanos, así que estudiando estos fundamentos y las bases sólidas de lo que es Jesús, lo que va a provocar en nosotros es que Cristo comenzó la obra y Él la va a perfeccionar. Así que vamos por favor a Filipenses 1:6. Amén, hermanos, dejemos que el Señor nos perfeccione. Y quizá en ti y en mí hay muchas cosas que al Señor no le agradan, pero dejemos que Él nos perfeccione. Hermanos, que no se nos olvide que Jesús viene por segunda vez. Y seguramente en este caminar, en esta carrera que tenemos, vamos a ir perfeccionándonos poco a poco. Filipenses 1:6, vamos a empezar a enseñar esta carta, la escribió Pablo. Nos dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cómo termina el verso? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, es por eso que estamos empezando esta serie de los fundamentos de la iglesia. ¿Para qué? Para que el Señor nos vaya perfeccionando. Y estaremos viendo diversos temas. Diversos temas estaremos viendo. Durante este mes de enero estaremos tocando parte de lo que es la fe. Ya lo estamos viendo, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Después seguiremos con el amor de Dios. Hablaremos de la salvación, hablaremos del perdón, del arrepentimiento, de la gracia. Hablaremos la función del pastor, hablaremos la función del congregante, hablaremos del bautismo y tantos temas que son importantes que nosotros como congregantes sepamos y pondremos bases y fundamentos en la iglesia. Ahora, Pablo sabía del perfeccionamiento de Jesús. Hermanos, Dios lo hace todo de manera completa. ¿Estamos de acuerdo? Miren, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, no le faltó absolutamente nada. Un sol, ahí está el sol. La luna, dejemos la luna. Los mares, hizo los mares, hizo los animales, hizo que las plantas crecieran. Cuando Dios hizo el universo, lo hizo perfecto. ¿Sí? Cuando Dios te hizo a ti y nos hizo a nosotros, a los seres humanos, todo lo hizo perfecto. Entonces, si todo lo hizo perfecto, obviamente el Señor seguirá perfeccionando. ¿Para cuándo? Para su segunda venida. Amén. Tú y yo hemos ido perfeccionándonos poco a poco. He platicado con algunos de ustedes y me han dicho, pastor, antes yo era esto, pero ahora ya no lo soy.
Antes hablaba de esa manera, pero ya no hablo de esta manera. Antes mi corazón estaba muy resentido, estaba muy dolido, ahora el Señor ya me sanó. ¿Sí? Yo sé que Dios ha hecho grandes y maravillosas cosas en tu vida y las seguirá haciendo. Y el Señor y cada uno de nosotros sabemos qué es lo que todavía traemos en nuestro corazón, y el Señor nos irá perfeccionando para cuando Él regrese. Hermanos, es por eso que Jesús es el autor de nuestra fe. Nuestro cuerpo no se levantará de la tumba hasta que Jesús venga, y ahí será el perfeccionamiento de la obra que Dios ha comenzado. ¿Tú esperas la venida del Señor? Entonces vive como si hoy viniera, porque Jesús viene, hermanos. Jesús viene y tenemos que conocerlo tal y como Él es. Es por eso que Jesús es el autor de nuestra fe. No consideró la cruz como un gozo, Él podía ver más allá de lo que esperaba en esa cruz y al mismo tiempo disfrutar del gozo más allá de ella. Hermanos, el autor de nuestra fe, al ir a la cruz y morir por nosotros, lo hizo por amor. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees que Dios haya hecho esto por amor? El autor de nuestra fe menospreció el oprobio, al mismo tiempo resistió todo. Hermanos, Jesús aún estando en la cruz soportó la vergüenza, porque fue exhibido públicamente, fue levantado ante todo el pueblo. Toda la gente consideraba a Jesús como un ladrón, como un asesino, porque era el castigo que había para aquellos que morían en la cruz. Pero sabemos tú y yo que Jesús fue a la cruz porque murió por nuestros pecados. Hermanos, qué grande y enorme es nuestra fe en Jesús. Tú y yo, algunos tienen poco tiempo de conocer a Jesús, algunos ya tienen más tiempo. Hermanos, cada vez más nos debemos de enamorar más de Jesús. Y Dios ha puesto un fundamento sólido para nuestras vidas, una piedra por fundamento, y esa piedra fue Jesucristo. Así que vayamos a Isaías 28:16. Isaías es uno de los profetas mayores, así se le conoce. Isaías, si te has puesto a leer en tu casa este libro de Isaías, profetiza mucho el nacimiento de Jesús, la venida del Salvador. Y vamos a leer cómo Isaías escribió lo siguiente. Hermanos, este sí era un verdadero profeta. Amén. Dice, Isaías 28:16. Lo que lo tengan me dicen amén, por favor. La idea es que ojeemos la palabra del Señor. Isaías 28:16 dice, por tanto Jehová el Señor dice así. ¿Te das cuenta que este es un verdadero profeta? Dice, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, una piedra angular, una piedra preciosa, una piedra de cimiento estable. El que creyere, la versión que puso, o las palabras que puso aquí Isaías, no se apresure, pero la versión que puso Pablo, él dice en su carta, no será avergonzado. Entonces, el fundamento, ¿quién es? Es Cristo, pero el que creyere en Cristo no será avergonzado. Ahora, ¿a qué tipo de vergüenza se refiere? Cuando estamos delante de la presencia del Señor. Amén. Ahí es donde no seremos avergonzados. Isaías profetiza el fundamento que había de venir y que es Jesucristo. Y este pasaje habla directamente del Mesías. Él es el fundamento para nuestras vidas. Él es el fundamento seguro y estable donde se podrá construir para lo eterno. Juan 14:6. Hermanos, nuestro fundamento, nuestra piedra angular es Cristo y es donde tú y yo debemos de edificar. Juan 14:6, ¿ya lo tienes? Jesús le dijo, miren, es importante considerar todo este tipo de textos porque dicen, ya me lo sabía, yo ya lo sé,
Ya sé que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso ya me lo sé. Mucha gente así dice, pero ¿qué creen? Se lo saben, pero sus cimientos no son fuertes. Entonces, el hecho de que tú y yo aprendamos y conozcamos primeramente de que Jesús es el camino, segundo, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, habla de cimientos fuertes, que nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Durante estas semanas o estos días tenemos discipulados, estamos dando discipulados a matrimonios, estamos dando discipulados individuales. Y a veces yo veo cómo se esfuerzan, porque muchos de ellos salen de trabajar o están trabajando y llegan corriendo. Y siempre les mencionamos algo, miran, este tiempo que estás tomando para tu discipulado con tu esposa o de manera individual, les decimos, es un tiempo que se está invirtiendo para lo eterno. El venir aquí a escuchar un discipulado, para aquellos, algunos de ustedes aquí están, que están tomando este discipulado, hermanos, ha sido de gran bendición, tanto para sus vidas como para mi vida. ¿Por qué? Porque cada vez estamos conociendo más de Jesús. O sea, no solamente es decir, Juan 3:16, sí, porque de tal manera, no se trata de decir eso. Se trata realmente que nuestra vida, nuestra mirada esté en Jesús. Cualquier cosa añadida a la casa que no haya sido edificada sobre el fundamento, sin duda terminará en ruina. Y muchos, les repito, del tiempo que conocemos de Jesús, muchos han terminado en la ruina. ¿Por qué? Porque desviaron su mirada de Jesús, de Cristo. Y Jesús nos da una gran enseñanza y habla de dos cimientos. Mateo 7:24. Jesús habla de dos cimientos, pero entonces la pregunta es para nosotros, ¿cómo están nuestros cimientos en este momento? Podríamos decir o pensar, mis cimientos están sólidos, mis cimientos están fuertes. Hermanos, se trata de que tú y yo vayamos poniendo buenos cimientos en lo que es Jesucristo, en lo que enseña Jesús y lo que enseña Jesús en su palabra. Mateo 7:24, ¿ya lo tienes? Amén. Muy bien. Mateo 7:24 comienza diciendo, cualquiera. Es muy importante entender por qué Jesús dice cualquiera. Aquí Jesús, cuando dice cualquiera, está hablando del hombre pobre, está hablando del hombre rico, está hablando del hombre de mediana categoría, por decirlo así, está hablando de nacionalidad, está hablando de muchas cosas. O sea, este mensaje ¿para quién es? Es para cualquiera, es para cualquiera de nosotros. Hay un texto en la Biblia que dice que Jesús no hace acepción de personas, o sea, esto es para cualquiera. Así que esto que vamos a leer a continuación es para cualquiera de nosotros. No es para que él diga, no es para aquel que diga, es que yo tengo buenos cimientos. No, es para cualquiera. ¿Sí? Muy bien. Cualquiera pues, vamos a ver qué sigue diciendo Jesús. Que me oye estas palabras y que más sigue. Y las hace. Ok, vámonos despacio. Porque no queremos leer rápidamente sin entender lo que estamos leyendo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, y luego que dice, y las hace. Quizá nuestra vida no está muy bien como quisiéramos. Puede ser que no hemos hecho lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Muy bien. Y luego dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó con aquella casa? Y no cayó. Porque estaba fundada ¿dónde? Sobre la roca. Estamos hablando que nuestra vida tiene que estar fundamentada sobre la roca que es Cristo. Verso 26. Otra vez, pero cualquiera que me oye estas palabras, y luego que dice, y no las hace. ¿Estamos de acuerdo? Y no las hace.
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Otra vez, 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y fue grande su ruina. Entonces, podemos ver que en esta parábola Jesús habla de los dos cimientos. Jesús enseña que ambas casas por fuera se veían igual. Eso es lo que está enseñando Jesús. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cualquiera de los que estamos aquí, llegamos a nuestra reunión, alabamos, cantamos, nos sentamos, cada quien en su lugar, con la sana distancia, cubrebocas, o sea, y nos vemos iguales. ¿Estamos de acuerdo? Y nos vemos iguales. Pero ¿qué va a pasar cuando descienden lluvias? Vienen ríos. Entonces, va a pasar en nosotros si realmente estábamos bien cimentados en la fe en Cristo. Es por eso, hermanos, miren, la importancia de que en la iglesia no metamos otros métodos o otras cosas que no vengan de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso, a ustedes se les enseña este tipo de fundamentos para que ustedes estén atentos. A ver, ¿qué me están enseñando? ¿Qué me están hablando? ¿Qué me están diciendo? Debemos estar atentos, de no meter otro tipo de corrientes dentro de la iglesia. Y si tú eres los que andan buscando que aquí, que allá, y que vas a hacer tu lugar, y luego vas a hacer tu lugar, esto indica que estás perdiendo la mirada en Jesús. Yo les decía, hace tiempo yo fui a un curso de 3 días, ¿sí? Un curso de motivación, un curso psicológico, un curso emocional, como tú lo quieres llamar. Cuando me invitaron a continuar dentro de ese curso como colaborador, dije yo, esto no es Cristo. ¿Sí? Del tiempo que tenemos como iglesia, nunca hemos pretendido meter cosas que manejan otros de afuera y meterlas dentro de la iglesia. Hermanos, si tú andas metido en otros lugares buscando opciones y alternativas, ya perdiste la mirada en Jesús. Nuestra mirada tiene que ser Jesús. Hermanos, aquí lo dice claramente. Tenemos que fundamentar sobre la roca, porque entonces vendrán los problemas, vendrán las situaciones y ya no vas a saber qué hacer. Ya te perdiste. Hermanos, solamente en Jesús estaremos caminando confiados y seguros. Ahora, el fundamento de nuestra vida generalmente está oculto y solo se demuestra en la tormenta, y podríamos decir que la tormenta viene de la lluvia y de la tierra vienen los ríos. Miren, hermanos, conociendo los fundamentos y las bases sólidas del cristianismo, cuando vengan las lluvias que vienen del cielo, ¿sí? ¿Sí me están entendiendo? Que vienen del cielo. Recuerden que el Señor, ¿qué va a hacer en nosotros? Va a probar nuestra fe y seremos pasados por fuego y serán quitadas todas las impurezas. ¿Te das cuenta? Para ver dónde está nuestra fe. A veces las circunstancias que se mueven en la tierra, como en este momento, la crisis económica, la inseguridad, esta enfermedad que está muy de moda, mucha gente se está diciendo, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Sí? Y mucha gente se está preguntando muchas cosas. Ya me robaron, ya me asaltaron, ya me pasó esto, ya tengo problemas en la familia, ya alguien más se murió de esta enfermedad, ahora ya me sucedió esto, ya me pasó esto. Señor, ¿dónde estás? No, el Señor ahí está. Lo que pasa es que los fundamentos y las bases sólidas no estuvieron en Jesús. Ahora, ¿cada uno de nosotros estamos expuestos a situaciones así? Sí. Pero ¿qué creen? Tenemos que permanecer, tenemos que caminar. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús, porque entonces vendrán lluvias, vendrán los ríos. ¿Qué es lo que sucede? Nos vamos a mover, pero nuestra vida no va a caer en ruinas. Hermanos,
Estar al lado de Jesús es lo más precioso y lo más maravilloso que nos ha pasado. Amén. Miren, el tiempo y las tormentas de la vida demostrarán el poder del cimiento de cada persona, aun cuando están ocultos. No nos sorprendamos cuando veamos quiénes han edificado sobre un buen cimiento. ¿Cómo está tu cimiento? ¿Cómo está tu vida? ¿Sí está sólida en la fe en Cristo? Y yo siempre hago una comparación porque todos dicen amén, gloria a Dios, aleluya, alabado sea su nombre. Yo te puedo preguntar a ti, esposa, ¿tu esposo está cimentando bien su fe en Cristo? O a ti, esposo, ¿tu esposa está cimentando bien la fe en Cristo? Entendemos que como esposos somos cabeza del hogar, ¿estamos de acuerdo? Como esposos, nuestra cabeza, ¿quién es? Es Cristo. Entonces, como cabeza, yo como esposo, como cabeza, mi cabeza es Cristo, es mi roca. Es donde yo debo de fundamentar mi fe, donde yo debo estar sólido en mi fe. Entonces yo soy responsable de mi esposa y de mi familia. ¿Qué pasa si llega una situación difícil? El primero que se cae es la cabeza. ¿Cómo estuvo su fe? ¿En la arena o en la roca? O sea, cada uno tome sus notas. Hermanos, es importante que pongamos cimientos firmes y nuestra mirada en Cristo Jesús. Es mejor que probemos los cimientos de nuestra vida ahora, hermanos. Por eso les hacía esta pregunta o este tipo de cuestionamientos. Es mejor que pongamos nuestra vida y nuestros cimientos ahora en Cristo y no el día del juicio. Amén, porque va a haber un juicio. Entonces, cuando venga el juicio, Jesús va a ver si realmente nuestra fe estuvo edificada sobre la roca. Hermanos, el día del juicio va a ser demasiado tarde y ya no habrá oportunidad de cambiar nuestro destino. Proverbios 10:25, por favor. Amén. Hermanos, de verdad, esta serie de Fundamentos en la Iglesia vamos a aprender muchísimo. Vamos a aprender, híjoles, mucho del Señor. Va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Proverbios 10:25 dice: como pasa el torbellino, así el malo que dice, no permanece. Amén. Y luego dice: mas el justo, ¿qué dice? Permanece para siempre. Entonces, cuando vengan situaciones difíciles, cuando vengan situaciones complicadas, como lo estamos viendo día a día, las noticias ya te enteras, casi te falta poco para que te enteres antes de que sucedan las cosas, ¿verdad? Pero te enteras al instante. Al instante suceden las cosas. O sea, las noticias cada vez son más rápidas. Apenas hay un temblor en África y lo sabemos al minuto de que pasa todo esto. Por eso aquí lo dice: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. O sea que nosotros, hermanos, ya es el tiempo de que caminemos derechitos. Ya es el tiempo de que caminemos por el lado angosto. ¿Sí? Por el lado estrecho. Ya caminemos rectamente. Porque si nosotros, conociendo de la palabra de Dios y no obedecemos, seguramente no vamos a permanecer. Números 32:23. Te repito, hermanos, es el tiempo de que nuestra mirada y nuestra fe esté puesta en el autor y consumador, que es Cristo. Es el tiempo. Es la primera enseñanza de este año. Queremos comenzar bien enseñando la palabra de Dios. Ya tienes Números 32:23. Dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habéis pecado ante Jehová. Y termina el verso diciendo: y saber que vuestro pecado, ¿qué va a pasar? Nos alcanzará. Quizá a muchos de ustedes o a muchos de nosotros el pecado ya nos alcanzó.
En el pasado hicimos cosas indebidas, en el pasado hicimos cosas incorrectas, y lo primero que pensamos, no pasa nada. ¿Cómo de que no? Te va a alcanzar. Te va a alcanzar tu pecado. Hermanos, es por eso que fundamentemos bien nuestra vida en Cristo Jesús. Así que, hermanos, no perdamos la mirada en Jesús. No la perdamos. Y de acuerdo a Isaías, ¿quién es el que coloca el fundamento? ¿El pastor? ¿El apóstol? ¿El profeta? ¿La cobertura? No, hermanos. Quien coloca el fundamento es Dios. Isaías 28:16, por favor. Ya lo leímos. Por tanto, Jehová el Señor dice: he aquí yo he puesto el Sión por fundamento una piedra probada, una piedra angular, una piedra preciosa de cimiento estable, que el creyere, que dice, no se apresure. Lo que estamos viendo, que dice el Señor, he aquí yo he puesto. Hermanos, el fundamento de nuestra vida, ¿por quién fue puesto? Fue puesto por Dios. Nosotros como iglesia somos incapaces de colocar otro fundamento dentro de ella. Hermanos, hay quienes tienen el fundamento de la iglesia. ¿Saben ustedes cuál es el fundamento que ellos tienen dentro de la iglesia? La visión de la iglesia. En una ocasión estuve en una iglesia y vi cosas muy raras, muy fuera del contexto bíblico. Y yo les dije, ¿saben qué? Muchísimas gracias por su cuidado, yo me voy de la iglesia. Y la persona encargada me dijo, sí, ya sé por qué te vas de la iglesia, es que no estás en la visión de la iglesia. Le digo, sí, por eso. Porque el fundamento, la piedra angular, ¿quién es? Es Cristo. Así me están entendiendo, hermanos. Tengamos mucho cuidado. El fundamento principal, la piedra angular de la iglesia es Jesús. Hermanos, Cristo es el fundamento, lo tenemos que apreciar, nos tenemos que maravillar, lo tenemos que valorar y debemos de construir nuestra vida sobre la fe en Jesucristo. Hebreos 4:15. Hermanos, Jesús es nuestra piedra aprobada. Jesús fue aprobado por el Padre. ¿Recuerdan ustedes que Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz? ¿Recuerdan cuando Jesús iba hacia la cruz? Dice la palabra del Señor que no abrió su boca. Iba como oveja al matadero. Hermanos, Jesús fue aprobado por el Padre. ¿Y sabes qué falta en nosotros? Ser aprobados. Ya fuimos aprobados por medio de Jesús, porque Él fue a la cruz. Pero tú y yo tenemos que poner cimientos fuertes y bases firmes sobre la fe para ser aprobados el día del juicio. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. ¿Te das cuenta que Jesús fue probado? Es por eso que Él es el autor de nuestra fe. Hebreos 5:8, allá adelantito. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que le obedecen. Miren, nuestra fe tiene que caminar en base a lo que indica la palabra, en base a lo que nos enseña la palabra. Hermanos, Jesús es nuestra piedra preciosa. Nuestro Mesías es precioso y es nuestra piedra angular. La piedra angular provee las líneas, es el patrón que seguirá toda la construcción, y la piedra angular es recta y es verdadera. Te digo como al principio, ¿cómo estaba nuestra fe? Vacía, muerta, hueca. Como dicen por ahí, ¿verdad? Cómo nos deleitábamos en el pecado, cómo nos gustaba andar en lugares que no eran de Dios. Pero hasta que llegamos al conocimiento de Cristo nos damos cuenta
que Él es nuestro eterno Redentor. Y vamos a 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Lo que lo tengas, me dices amén, por favor. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Este texto está muy claro de por qué tenemos que cimentar nuestra fe. Nos dice, porque hay un solo Dios. ¿Y qué más nos dice? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Entonces te das cuenta que nuestra fe, nuestra mirada, ¿en quién debe de estar? En Jesús. Amén. Porque Él es el único mediador. Verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Siendo único mediador, siendo el único Dios, ¿verdad? Fue a morir a la cruz por nosotros. O sea, hermanos, quiero que me vaya siguiendo. Jesús es el único mediador. Hechos 4:11. Un texto paralelo a 1 Timoteo, Hechos 4:11. Vean ustedes cómo los apóstoles hablaban respecto a Jesús. Hechos 4:11, ¿ya lo tienes? Otra vez, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el verso 12, otra vez, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Qué nos dice este texto? En que podamos ser salvos. Así es. O sea, el único que nos da la salvación, ¿quién es? Es Jesús. El único que nos puede llevar al Padre, ¿quién es? Es Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Es Jesús. Amén. Todos los trazos que hay en un edificio se alinean en referencia a la piedra angular. Por lo tanto, necesitamos un cimiento estable. Nuestro Mesías, el Cristo, es estable. Y podemos construir todo sobre Él sin temor. Amén, hermanos. Así que, hermano, no tengas temor de seguir a Jesús. No separes tu mirada de Jesús. Salmo 23:6. Estamos comenzando un año nuevo. Llevamos 3 días. Como dice el mundo, ¿verdad? Como dicen los dichos. Queremos empezar el año con el pie derecho. ¿Te gustaría? ¿Amén? ¿Sí, no? Llevamos 3 días. No quiero que te pregunten, ¿y cómo vas? No, dicen pues. No, pues apenas van 3 días. ¿Sí? Empecemos bien. Queremos empezar bien. Queremos empezar confiados. Queremos empezar con nuestra mirada en Jesús. Faltan 362 días para este año, que nada más son ciclos, son tiempos, nada más. Pero que nuestra mirada, hermanos, en este año que comienza, no nos separe nuestra mirada de Jesús. Veámoslo a Él. ¿Qué dice el Salmo 23:6? Ciertamente el bien y la misericordia. ¿Qué dice? Me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, ¿tú quieres que el bien y la misericordia te sigan? O sea, no está diciendo de que tú vayas sobre ellas. Lo que le está diciendo el salmista es que el bien y la misericordia te seguirán. Hermanos, no separemos la mirada de Jesús. La misericordia es una palabra de pacto que es traducida como amor firme. Y junto con él viene la misericordia. Hermanos, que este año seamos escoltados por el buen pastor y que Jesús vaya al frente de nosotros. Amén.
Te hago una pregunta, ¿te gustaría? Entonces no separes la mirada de Jesús. No te desvíes, no busques otros caminos. Jesús es el único camino. Y el salmista termina, que disfrutemos de la presencia del Señor por largos días. Y no solamente aquí en la tierra, hermanos, sino también en el cielo. Sigamos adelante, hermanos. Somos hijos de Dios. Esta es nuestra casa, este es nuestro hogar. Disfrutemos de esta vida, o los días que el Señor permita estar en este cuerpo. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que cuando vayamos al cielo, Él estará con nosotros. Hermanos, la compañía de Dios no va a cambiar. Porque estemos aquí o estemos allá, no desviando nuestra mirada, vamos a tener la certeza de que vamos a estar con Jesús, y en esta tierra vamos a caminar al lado de Jesús. Miren, si este año nos toca morir, solamente nos mudaremos al segundo piso, a la parte alta de la casa, y este cambio será para siempre. Amén. Estamos expuestos, hermanos. Estamos expuestos. Hace 15 días me dice mi esposa, quiero ir al centro a comprar unas cosas. Eran 5 o 6 de la tarde. Íbamos entrando al negocio. Hermanos, entrando al negocio hay una persona que te pone gel, te checa la temperatura. Y así atrasito, luego, un joven diciendo: ¿dónde está un policía? Porque me vienen siguiendo, me quieren matar. En ese momento que yo escucho, pues lo primero que piensas es, no te van a decir, a ver, ustedes, háganse un poquito por favor, tú ahí quédate, no te muevas, no, ¿verdad? Hermanos, ¿te das cuenta a lo que estamos expuestos? Hermanos, nuestra mirada tiene que estar en Jesús, porque no sabemos en qué tiempo y en qué momento nos puede pasar algo. Miren, Primera de Pedro capítulo 2 verso 4. Vamos a leer esta carta de Pedro. Hermanos, Pedro fue uno de los apóstoles más inestables, o de los discípulos que anduvieron al lado de Jesús. Aún estando Pedro con Jesús, su fe no fue muy firme. Y la Biblia cita varias vivencias respecto a la vida de Pedro. Y no todas fueron buenas. Recordemos que Pedro, aún estando ya casi 3 años con Jesús, lo negó. ¿Cómo estaba su fe? Inestable. Así estaba la fe de Pedro. ¿Recuerdan cuando Jesús caminaba sobre el mar y le dice a Pedro: Señor, si en verdad eres tú, haz que vaya hacia ti? ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. Pedro se baja de la lancha y va caminando sobre el mar, sobre el agua. ¿Qué fue lo que sucedió al momento de cuando ya estaba cerca de Jesús? Dice la Biblia que llegó un fuerte viento y se hundió Pedro. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué dudaste? Hermanos, que nuestra vida no sea una vida llena de dudas. Que nuestra vida sea una vida que pongamos nuestra esperanza y nuestra confianza en Jesús. Que en este tiempo, en este año, vendrán lluvias y vendrán ríos y vendrán vientos. Hermanos, si nosotros no quitamos la mirada de Jesús, vamos a permanecer. Hace tiempo, en una prédica de inicio de año, lo dijimos: no esperamos verlos después en el mundo. Sería una total decepción. No para mí, porque recuerden que el Salvador es Cristo. ¿Ya tienes 1 de Pedro 2:4? Fíjense, por eso le relaté un poco de cómo era la vida de Pedro. Y ahora, ¿cómo escribe Pedro esta carta? Dice: acerquémonos a él, que dice: piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y luego dice el verso 5, Pedro: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién?
por medio de Jesucristo. Verso 6, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, ¿qué dice Pedro? No será avergonzado. ¿Recuerdan de la vergüenza que pasó Pedro? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Señor, nunca te voy a dejar, nunca te voy a negar. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Ay, Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. ¿Qué creen que sintió Pedro cuando sucedió todo eso? Hermanos, aquí estamos viendo ya un Pedro más, ya creció, ya maduró, ya puso, no se separó de la mirada de Jesús, ahora ya caminó al lado de Jesús. Miren, si nosotros cuidamos ser edificados en una casa espiritual, no hay duda de quién será nuestra piedra del ángulo, a pesar de que los hombres lo desecharon, y ya ha venido a ser la piedra del ángulo en la edificación de la iglesia. Hermanos, tenemos que continuar edificando como cuerpo espiritual, ¿en quién? En Jesús. Salmo 118, 8. Hermanos, pongamos nuestra mirada en Jesús. Amén. Lo hemos dicho, miren, de verdad yo no me canso de decirles una y otra vez. Algunos de ustedes quizá les han preguntado, ¿dónde te congregas? ¿Y qué dicen? Yo me congrego en la iglesia del pastor tal. Y yo les he dicho, no digan eso. Si alguna vez a ti te han preguntado, ¿dónde te congregas? Yo me congrego en la iglesia cristiana de Cortázar. Amén. Porque se etiquetan a las iglesias con el nombre del pastor. Hermanos, esto no tiene que ser así, o sea, no debe de ser así. Yo me congrego en iglesia cristiana de Cortázar. ¿Sí? Miren, Salmo 118, 8, ¿qué dice? Es mejor es confiar en Jehová, ¿qué dice? Que confiar en el hombre. Amén. Entonces pongamos nuestra mirada en Cristo. Verso 22, del 8 nos vamos hasta el verso 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a, ¿qué dice? A ser la cabeza del ángulo. Hermanos, la cabeza del ángulo se refiere a la piedra puesta para sostener una esquina del edificio. Cuando llegamos al conocimiento de Cristo, fue lo más precioso que nos pudo haber pasado. Amén. Y eso quizá está pasando en la vida de algunos de ustedes en este momento. Muchos le llaman el primer amor. Esperemos que ese primer amor no se te acabe, no se te apague. Debemos de permanecer, que va a haber situaciones complicadas y difíciles y que hay, sí las hay, hermanos, y las va a haber. Pero no dejemos de predicar a Jesucristo. No dejemos de mostrar la obra perfecta de Jesús. Miren, y esto es un fenómeno, yo le llamo raro que pasa, porque cuando la gente llega al conocimiento de Jesús, a todo mundo le quieres compartir de Cristo. No hay otro tema de nosotros, cuando llegamos a Cristo no hay otro tema más que predicar de Jesús. A todo mundo, a tu mamá, a tu abuelita, a quien sea le quieres predicar de Cristo. ¿Quién sabe qué pasa? Pasado el tiempo ya después ya no le predicas absolutamente a nadie. Amén. Hagámoslo. Yo les digo a ustedes, hay gente que nos reunimos cada mañana con algunos compañeros, siempre estamos compartiéndole a Cristo a los compañeros. Y les invitamos a las reuniones, les invitamos a la iglesia. Hermanos, que ese primer amor no se te acabe, no se te apague. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 7. Vean ustedes qué texto tan hermoso esto que escribe Pedro. Después de que Pedro no tuvo un buen comienzo o no tuvo un buen final con Cristo,
Primera de Pedro capítulo 2:7. ¿Ya lo tienes? Para vosotros pues, los que creéis, Él es el precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Verso 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Hermanos, este texto es para que nos pongamos a meditar. ¿Quieres que lo volvamos a leer? ¿Sí? Otra vez. Para vosotros, pues los que creíste. ¿En quién creímos? En el precioso. ¿Quién es el precioso? Es Cristo. Y luego dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y 8. Aquí viene lo más terrible. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo como desobedientes, a la cual fueron también destinados. Como decimos en México, aquí hay de dos sopas. La una, o edificamos y nuestra mirada está en Cristo, con esa piedra de ángulo, o la otra, que esa misma piedra nos sirva de tropiezo. ¿Y qué hace la piedra? Te aplasta. ¿Sí? Miren, para que lo entendamos mejor. En ciertas ciudades que frecuentemente hay temblores o terremotos, ¿qué te dicen? Cuando estés en un edificio y empiece a temblar, ¿qué tienes que hacer? ¿Dónde te tienes que poner? En un lugar seguro, en una piedra angular, en una esquina, ahí te tienes que poner. ¿Sí? Porque si te pones en cualquier otro lado, va a caer el edificio y todo el edificio va a caer sobre ti. Hermanos, nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Nuestra seguridad tiene que estar en esa piedra angular, para que cuando venga cualquier cosa estemos seguros y confiados. Hermanos, Jesús es el precioso para nuestra alma. Cristo es precioso porque Él es esencial. Cristo es precioso porque Él es bueno. Cristo es precioso porque no se compara a nadie. Cristo es precioso porque Él es grande. Cristo es precioso porque está al alcance de cualquier creyente. Está a nuestro alcance. Así que tú y yo tenemos que dar a conocer a este precioso Cristo. Amén. Imagínate, Cristo desechado y molido, golpeado, humillado, su cuerpo, su carne deshecha, su rostro lleno de sangre en esa cruz. Quizá para muchos no representaba ver a un Cristo crucificado, pero para nosotros, hermano, es lo más precioso. Es la figura más hermosa que podemos tú y yo ver, a un Cristo hermoso. Por eso, no separemos nuestra mirada de Jesús. Ponte de pie, por favor. Primera de Corintios capítulo 2, verso 2. Hermanos, nuestra mirada no la separemos de Jesús. Los hermanos que predican o que estamos predicando en la iglesia, platicaba con ellos el miércoles que tuvimos nuestro discipulado y les decía de la gran responsabilidad que tenemos en esta nueva serie que comienza. Hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad de parte de Dios de enseñarles, llevarlos bien al conocimiento de la palabra. Y nuestra guía para poder enseñarles bien a ustedes, obviamente, es la palabra del Señor.
La semana pasada, que fue la última enseñanza, no hablamos con palabras persuasivas, tratándolos de engañar o de emocionar. Hermanos, es una pena, de verdad es una pena ajena de que muchos se paran aquí al frente prometiéndoles, como decimos, ¿verdad? No es burla, solamente es un dicho y lo digo con mucho respeto. Muchos se paran en este lugar prometiéndole las perlas de la Virgen. Hermano, pero no es así. Las cosas no son así. Hermanos, les voy a exhortar a que no falten. Sigamos aprendiendo, no separar nuestra mirada de Jesús. ¿Ya tienes 1 Corintios capítulo 2, verso 2? Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, sino a Jesucristo ya esté crucificado. O sea, nuestra misión como predicadores es únicamente hablar de Jesús, ya esté crucificado. Verso 3, esto que estamos leyendo son palabras de Pablo. Verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Verso 5, para que vuestra fe, ¿qué dice? No esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿quién? Sino en el poder de Dios. Hermanos, Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento. Era un hombre que hablaba diferentes idiomas. Por lo mismo conocía diferentes culturas y costumbres. Y Pablo pudo persuadir fácilmente a la gente, ¿verdad?, para que lo siguieran a él. Así como muchos lo hacen. Muchos persuaden a la gente para que lo sigan a él. Claro, lo hacen en el nombre de Jesús, según ellos. Pero nosotros debemos estar atentos a que la sabiduría del hombre no se pare aquí, sino que nos paremos con el poder, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Hermanos, la única palabra que tiene que haber en ti es la de Jesús. El único que tiene que estar dentro de ti es el Espíritu Santo. Y nosotros en ninguna manera queremos tomar sus vidas para que sigan la sabiduría humana, sino que ahora Cristo ya pagó por la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que persuadir a la gente, pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Hablándoles de Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo se presenta delante del rey Agripa y que le habla de Jesucristo? ¿Qué le contestó? Por poco me persuades a ser cristiano. Lamentablemente se estará lamentando en el infierno porque no creyó en Cristo. Hermanos, que nuestra sabiduría humana no se interponga en este caminar que tenemos ahora en Cristo. ¿Por qué? Porque al que tenemos que ver es a Jesús. Al único que predicamos es a Cristo, y a Cristo crucificado, porque Él fue a la cruz, murió por ti y por mí. Por medio de Cristo somos salvos. Por medio de Cristo fuimos perdonados. Por medio de Cristo tenemos una herencia con el Padre en el cielo. No nos desviemos, no cambiemos pretendiendo atraer a la gente a Cristo. No, hermanos. Recuerda que nosotros no escogimos a Jesús. Él nos escogió a nosotros. Y con eso, hermano, estamos más que agradecidos para no separar nuestra mirada en Cristo Jesús. Así que Pablo conocía las debilidades de la gente y él no se aprovechó. Por lo tanto, nosotros estamos aquí para poder caminar y correr esta carrera con valentía, esforzarnos a no separar nuestra mirada en Cristo. Así que no debemos de cambiar el evangelio con la esperanza de que llegue más gente. No, hermanos, Cristo es el que añade, y Él es el que añade día a día a los que han de ser salvos.
Nuestra predicación quizá no impresiona a nadie, tampoco es persuasiva, tampoco quizá no es al gusto de algunos, pero si lo hacemos con temor, se podrá ver el poder de Dios en nuestras vidas. Así que, hermano, no pongas tu mirada en ti, porque seguramente te vas a frustrar. No pongas tu mirada en los demás, porque te vas a decepcionar. No pongas tu mirada en las circunstancias, porque te vas a preocupar. Mejor pon tu mirada en Cristo, porque Él nunca te va a fallar. Amén. Caminemos confiados y seguros en nuestro Señor Jesucristo. Ahí como estás de pie, ¿por qué no cierras un poco tus ojos, inclinas tu rostro? Con esos ojos espirituales, buscando el rostro de Jesús. Así con tus ojos cerrados puedes poner tu mirada en Jesús. Hermanos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Con tus ojos cerrados, no separes tu mirada de Jesús. Iniciamos un año, que tu mirada, hermano, no se separe de Jesús. Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. No pongas tu mirada en los demás, porque te puedes perder, te puedes extraviar. Señor, te damos gracias esta tarde, Señor, por todo aquello que nos has enseñado, nos has hablado. Señor, nos has enseñado a que pongamos tu mirada en ti, Jesús. Nosotros que estamos hoy de pie aquí predicando, reconocemos que es por tu gracia y tu misericordia. No queremos ocupar un lugar que no nos corresponde. No te queremos robar la gloria, Señor, porque toda es tuya. Guíanos, ayúdanos en estos siguientes meses que estaremos conociéndote más a ti. Gracias te damos, Padre, porque hemos comenzado a enseñar los fundamentos dentro de la iglesia, que nos ayudará a edificar sobre la roca, Señor, para que cuando vengan ríos, vengan lluvias, vengan vientos fuertes, no nos caigamos, Señor, y que nuestra vida no se convierta en ruinas. Señor, para este año que comienza te queremos pedir perdón de todos nuestros pecados. Señor, queremos ser justos delante de ti, queremos permanecer en ti, queremos caminar a tu lado, Señor, y queremos perseverar, porque esta es una carrera de resistencia. Señor, queremos caminar al lado tuyo, Señor. Padre, queremos que el bien y la misericordia siempre esté con nosotros. Que podamos descansar en ti, que podamos estar junto a ti, Señor. Señor, gracias te damos por esa piedra angular que es Cristo, en el cual cada uno de los que estamos aquí podemos edificar. Gracias te damos, Señor, por todo el tiempo, Señor, que nos has permitido enseñar tu palabra, escuchar tu mensaje, caminar al lado tuyo, Señor. Y, Señor, queremos comenzar este año alcanzando tu favor, viviendo bajo tu cuidado, viviendo bajo tu gracia, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Estaremos poniendo bases firmes. Señor, estaremos edificando sobre la roca. Que nuestra fe sea sólida para no desviar la mirada, Señor. Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Amén.